para que más o menos ubiquen esto en su contexto. Yo sé que hablar de números por radio es más o menos complejo, pero fíjense lo siguiente. En las primarias del oficialismo en el año 2010, el PSUV, en esas primarias participaron 2.539.852 personas. Es decir, ¿no? Lo más probable es que en estas primarias hayan participado menos que esa cifra de personas. ¿Por qué? Porque la cifra que nos están dando no es la de votantes, sino la de votos. Y los votos, repito, son múltiples, de acuerdo a los circuitos en los que hayan votado esas personas. ¿Me explico? Entonces, tenemos esta situación en primer lugar para ubicarnos en la realidad, para poner los pies en la tierra, ¿no? Lo más probable es que eso que vimos ayer, eso que todos percibimos en la calle, esa ausencia de pueblo en las calles, esa ausencia de colas en las mesas, haya generado como resultado global esto, pues una participación menor incluso que la de las primarias del PSUV en el año 2010. Recordemos, por cierto, que en esas primarias del PSUV del año 2010, eso generó un determinado resultado que luego sacó menos votos que sus competidores. En las primarias del 2010, el oficialismo sacó, en las parlamentarias del 2010, el oficialismo sacó el 48% de los votos, mientras que el no chavismo, por llamarlo de alguna manera, el no oficialismo, sacó el 52%. Cierto, hay una cosa que es verdad, en aquel momento ese no oficialismo no era exactamente la unidad democrática, era la sumatoria de la unidad democrática más la disidencia del chavismo, porque en aquella oportunidad el PPT y Podemos fueron aparte, ¿recuerdan? Entonces, ciertamente el no oficialismo en el año 2010 sacó más votos que el oficialismo, sacó 52% frente al 48% del oficialismo, pero esa votación, ese 52% no era de nosotros únicamente, no era de la unidad. Lo digo esto porque hay mucha gente que todavía repite aquello, bueno, pero es que sacamos más votos, pero menos diputados, porque ellos son tramposos. Sí, ellos son tramposos, pero en el 2010 la causa concreta, la razón eficiente por qué sacamos menos diputados con más votos estuvo en que ese 52% no era exclusivamente nuestro. Situación que cambia radicalmente ahora, porque ahora sí es verdad, incluso aquella disidencia oficialista que estaba por su lado en el año 2010, ahora está aquí. ¿Me entiende? Ahora sí es verdad que todo el espectro opositor está con un solo planteamiento electoral, que es la unidad democrática. Entonces, digo eso a los efectos de saldar ese detalle que todavía alguna gente tiene en la cabeza a propósito de los resultados del 2010. Pero, insisto, si en el 2010 participaron en sus primarias 2.539.852 personas, esta vez lo más probable es que hayan participado mucho menos. ¿Por qué digo lo más probable? Bueno, porque ellos están hablando de, repito las cifras, según la primera plana de Últimas Noticias, ellos están hablando de que sacaron en esta oportunidad 3.162.400 votos. Es decir, los votantes tienen que ser muchísimo menos. Pero hagamos un ejercicio, le propongo yo a mis oyentes, hagamos un ejercicio. Vamos a regalarle, ¿no?, que en efecto esa cantidad de votos sea igual a la cantidad de votantes. Es decir, vamos a imaginarnos que de verdad en el proceso de ayer hubieran participado esos 3.162.400 personas, equivalente un voto, una persona. Ya sabemos que es imposible, ya sabemos que eso no es así. Ya sabemos que en buena parte del mapa electoral del país las personas tenían derecho a emitir 2 y hasta 3 votos. Pero digo, como es el dato que disponemos, como es el número que disponemos, vamos a imaginarnos que esto fuera así. Si eso fuera así, estaríamos en presencia de que, bueno, fíjense ustedes lo siguiente. Si le restamos a la cifra de supuestos votantes ahorita en las primarias del 2015, la cantidad de participantes que hubo en las primarias del PSUV en el año 2010, tendremos que el incremento total, el crecimiento, pues, en la votación, en la cantidad de participantes en estas primarias del PSUV sería del 24.5%. Comparemos eso ahora con un número que sí es duro, que sí es cierto, del cual sí tenemos absoluta certeza. ¿Por qué? Bueno, porque es un número
auditado, por así decirlo. Vamos a comparar esto ahora con el crecimiento experimentado por la oposición en las mismas primarias, en las primarias parlamentarias 2010-2015. Fíjense ustedes lo siguiente, en las primarias de la oposición del año 2010 participaron 317.000 personas. Y en las primarias opositoras del año 2015 participaron 550.000. La diferencia entre un proceso y el otro evidencia un crecimiento del 73.5%. 73.5%. Es decir, aún regalándole al oficialismo, ¿no?, la falsa ilusión de que esa cifra de votos que supuestamente está manejando ahora fuera verdad y que fuera igual a la cifra de votantes, aún regalándoles eso, el crecimiento experimentado por ellos es mucho menor que el crecimiento experimentado por la Unidad Democrática. Eso es muy importante tenerlo claro, por dos razones. En primer lugar, porque los números nuestros son duros. ¿Por qué digo que son duros? Ah, bueno, vale, porque nosotros hicimos nuestra primaria con el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral es chavista. ¿Tú me entiendes? Entonces, ellos no van a permitir que nosotros digamos algo que no es, porque ellos tienen también el manejo de la información. Cosa muy distinta a lo que ocurre con las primarias del PSUV, porque en las primarias del PSUV, quien organiza las primarias es el oficialismo. Quienes participan son los oficialistas. Quienes son los testigos son los oficialistas. Y el CNE es oficialista también. Entonces, allí ellos se ponen de acuerdo y echan el cuento que les da la gana, el que sea. Porque ese es el tema de fondo en relación al asunto de las cifras. Usted que me está escuchando, usted que fue simpatizante del oficialismo hasta no hace mucho, usted que participó quizás en 2, 3, 5, 7 elecciones como simpatizante del oficialismo, usted que alguna vez incluso fue movilizador y estaba paradito tempranito, montando, organizando el supuesto toque de Diana, y usted que sabe que ahora que esta película es distinta, que este cuento es otro, que este país cambió, que no es lo mismo con guitarra que con bandola, que no es lo mismo con Chávez que con Maduro, ¿no? Es igual de malo, solo que ahora es peor. Usted que está en esta situación, dígame, ¿le podemos creer las cifras del gobierno? ¿Le podemos creer las cifras del gobierno? De este mismo gobierno que oculta la cifra de la inflación, que falsifica la cifra de las bases poblacionales, que niega la cifra de las epidemias, de este mismo Consejo Nacional Electoral que supuestamente certificó la existencia de más de 10 millones de firmas en apenas día y medio. ¿Recuerdan la ridiculez aquella de las cartas a Obama? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a la señora Tibisay Lucena parada en la tarima de un templete partidista, supuestamente certificando, supuestamente diciendo que ella certificó en 36 horas más de 10 millones de firmas? ¿Recuerdan esa coba gigantesca? Eso, por supuesto, alguien con ese historial, alguien con esa manera de manejar información, de manejar y manipular cifras, por supuesto que no se le puede creer nada. Ahora, es muy distinto cuando estamos hablando de procesos en los que participan oposición y gobierno. ¿Por qué es muy distinto? Ah, bueno, porque nos estamos vigilando mutuamente. Porque ahí tenemos nosotros nuestros testigos y miembros de mesa en todo el país. Y porque nosotros tenemos acceso a el reporte final que da cada máquina, ¿no?, con el escrutinio que tiene cada máquina, y sumando acta por acta, nosotros tenemos también acceso a la información total. Por eso es que en elecciones abiertas no pueden meter coba, pero cuando se trata de ellos solos, pagándose y dándose el vuelto, no, ahí la mentira es universal. Entonces, insisto en lo siguiente, ayer lo que hubo en este país fue un melancólico fracaso de la cúpula gobernante. ¿Y saben por qué insisto en eso de la cúpula gobernante? Porque aquí no hay un fracaso del pueblo oficialista, no. Por el contrario, ayer el pueblo oficialista tuvo un tronco de éxito. Ayer el pueblo oficialista le dio una pela al diosdado madurismo. Ayer el pueblo oficialista, con su conducta de retirarse no solamente de las mesas, sino de las calles, porque ayer pareció un Viernes Santo en buena parte del país. Con esa actitud, con esa conducta, el pueblo oficialista, lo que queda del pueblo oficialista, le dio una lección de moral, de dignidad a la pandilla de traficantes que supuestamente quieren pasar ahora, quieren disfrazarse ahora como los guardianes del legado.
Además, ¿qué legado, chicos? Porque el legado real de este país es, de estos 16 años, un legado de destrucción y de descomposición moral, no solamente de corrupción económica, sino de descomposición moral. Entonces, insisto, ayer hubo una derrota melancólica de la cúpula gobiernera, ¿no? De los traficantes del odio, de los traficantes de la violencia, de los traficantes de la corrupción. Y esa derrota se la dio las bases del pueblo oficialista, que vamos a decirlo con absoluta claridad. Yo sé que muchísimos de ellos aún no ven en la oposición una alternativa que ellos quisieran, que ellos amaran, pero ellos están ya decididos a no seguir votando por el oficialismo, por la cúpula gobiernera. Y mira, eso es un avance del 1.000.000%, ¿no? Y sigamos trabajando juntos, sigamos luchando juntos contra las agresiones económicas de este gobierno, contra la inseguridad que este gobierno alcahuetea, contra la malandrería y el desprecio que por la patria y por la vida exhibe este gobierno. Sigamos luchando juntos, porque luchando juntos es que aprenderemos a construir confianza entre nosotros, a confiar en nosotros y a querernos como venezolanos que somos, como hermanos que somos, para construir un presente distinto, para poder tener derecho a un futuro diferente. Cuando digo diferente, digo mejor y de todos. Esa es la verdad de lo que ocurrió ayer. Un fracaso melancólico del PSUV y después la actitud esta patética del oficialismo tratando de impostar un entusiasmo que no tenían, una alegría supuesta que no tenían para que no se les viera en el carómetro la desgracia por la que estaban pasando. Eso es lo que ocurrió ayer en este país. Ahora, vamos a ver en el próximo segmento qué consecuencias tiene eso para Venezuela y para nosotros, para los demócratas, para los que queremos un cambio de verdad en democracia y libertad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Analizando los resultados de las fracasadas elecciones de la cúpula gobiernera en el día de ayer, en primer lugar identificamos la trampa, esta confusión que el gobierno quiere promover entre votos y votantes para tapar la tremenda ausencia de gente en las calles y en las mesas. Pero después incluso tomando los efectos de un ejercicio numérico, regalándoles la posibilidad de que en efecto esa cantidad de votos sea igual a la cantidad de votantes, logramos ubicar que el supuesto crecimiento que hubiese tenido, si esa coba fuera verdad, ¿no? Sería apenas del 24%, mientras que el crecimiento experimentado por la oposición, con un número que sí es real, porque es un número vigilado por ellos, ¿no? No podemos estar nosotros diciendo cosas porque ellos pudieran desmontirnos. Bueno, el crecimiento real experimentado por la oposición fue del 73%. Es decir, que nos los estamos comiendo, ¿vale? Nos los estamos comiendo. Ahora, en este segundo segmento del programa, lo que me interesa, ya ubicado lo que ocurrió ayer, ya ubicado ese fracaso melancólico de la cúpula gobiernera y bueno, el patético histrionismo. Ayer fue Día Nacional del Teatro y el teatro que estos tipos estaban montando, poniendo unas caras de supuesta felicidad cuando en realidad la procesión que iba por dentro era de terror, fue patético, ¿no? Entonces, de lo melancólico del fracaso a lo patético de la reacción gobiernera, entre esos dos polos de desesperación pasó ayer el diosdado madurismo. Ahora, ¿qué enseñanzas podemos sacar nosotros de esto que ocurrió ayer? Cuando digo nosotros me refiero no solamente a la oposición, me refiero a todo venezolano de buena fe que quiera un cambio positivo para el país, a todo venezolano que no quiere que sus hijos, que sus nietos se levanten en medio de este desastre que estamos viviendo hoy, ¿no? A todo venezolano que quiera tener un país, ¿no? Donde, como ocurre en Chile, como ocurre en Perú, como ocurre en Colombia, como ocurre en Ecuador, uno pueda comprarse, chico, lo que sea, pues un desodorante, un pote de leche, un frasco de aceite, un paquete de toallas sanitarias o de pañales desechables, sin para eso tener que hacer una cola kilométrica o poner tu huella digital o pasar por cualquiera de las humillaciones que este gobierno pretende que nosotros veamos como normal. Todo venezolano que quiera eso tiene que sacar conclusiones también de lo que ocurrió ayer, porque creo que lo que ocurrió ayer fue el ensayo general de lo que estos tipos van a hacer el próximo 6 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mira, ayer fue patético
En primer lugar, el uso de recursos públicos, el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral oficialista. Y no se trata simplemente de los vehículos oficiales trasladando gente, no se trata solamente de los camiones de Corpoelec o de PDVSA o los jeep de las rutas troncales pagados por el gobierno. No estoy hablando de esto, estoy hablando incluso de el uso por parte de Maduro Moros, ¿no?, del ocupante provisional de Miraflores, Maduro Moros, de los recursos del Estado, ¿no?, de las estructuras del Estado, de la señal de los medios públicos. Lo que hizo ayer el gobierno en materia de medios, usando los medios oficiales, es decir, los medios que son de todos los venezolanos, los medios que pagamos todos los venezolanos para hacerse su propaganda, ¿no?, para cubrir su proceso electoral, cuando el proceso electoral de la oposición prácticamente lo ignoraron, ese no existió. Lo que hicieron ayer, eso se llama corrupción, eso se llama peculado de uso. Bueno, en primer lugar, tenemos que destacar eso. Ayer hubo uso de recursos públicos masivo en la campaña gobiernera. En segundo lugar, hubo nuevamente la amenaza a empleados y a funcionarios, es decir, la coacción contra los venezolanos que son trabajadores del sector público. Durante toda la semana pasada hubo reuniones en todos los ministerios donde a la gente se les coaccionó, se les amenazó, no es que se les motivó, no es que se les llamó a que fueran a votar, no, es que se les amenazó con consecuencias de pérdida de su trabajo si no iban a votar. De hecho, las amenazas no cesaron el día viernes o el día sábado. Ayer mismo Maduro Moros se lo dijo, pues dijo, nosotros tenemos acceso, nosotros sabemos quién votó y quién no votó, como diciéndole a los empleados públicos, vamos a hacer nuestra lista y van a ver, ¿me entiendes? Entonces, primero eso, el uso de recursos públicos. En segundo lugar, el uso de el chantaje, de la extorsión, de la presión contra los ciudadanos para obligarlos a votar. Una tercera cosa que ocurrió ayer fue la violencia. La violencia en primer lugar contra los medios de comunicación, contra la prensa libre, a los colegas de un portal llamado Efecto Cocuyo, estaban en Caricuao y estaban por supuesto tomando fotos. ¿Qué estaban fotografiando? Bueno, estaban fotografiando el vacío, mi llave. Estaban fotografiando que no había gente, estaban fotografiando que no había colas. Bueno, eso fue el motivo para que unos 10 sujetos motorizados, ¿no?, cercaran a los colegas, los amenazaran y les dijeran que o borraban las fotos o les partían el celular, ¿no? Por supuesto, si están muy interesados en borrar las fotos es porque no querían que las fotos salieran al público, no querían que la verdad saliera al público. Una cosa similar ocurrió también en el suroeste de Caracas, ocurrió en Vistalegre, en los alrededores de la escuela Matías Núñez. Esta vez fueron colegas del portal elestimulo.com. No se extrañen que estoy hablando de puros portales electrónicos porque, como ustedes saben, desgraciadamente en Venezuela, gracias a la llamada hegemonía comunicacional, a la censura y a la autocensura, bueno, casi que el único recurso que queda para decir la verdad son estos espacios electrónicos. Bueno, los periodistas que laboran en esos medios electrónicos fueron objeto de estas agresiones. En Vistalegre fueron unos sujetos olorosos a aguardiente con unos garrotes en la mano que rodearon a los colegas que trabajan en el portal elestimulo.com y bueno, los pusieron pues en una situación complicada que los hizo temer por su seguridad personal, los rodearon, los hostigaron, los acosaron, etcétera. Entonces, repito, ayer hubo uso de recursos públicos, violencia contra periodistas, amenazas a empleados y funcionarios y, por supuesto, al final, Tibisay Lucena y sus compañeras sus compañeras oficialistas, militantes del PSUV, dirigentes del PSUV, que son como ella también rectoras del Consejo Nacional Electoral, bueno, a los pies del partido de gobierno, a los pies. Los tipos le pidieron primero que aumentaran que extendieran el periodo de votación hasta las 8 de la noche y lo extendieron. Después le pidieron que lo subieran hasta las 9 de la noche y lo subieron. Después le pidieron que lo subieran hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Unas primarias internas de un partido y lo subieron. Sabiendo, como sabía toda Venezuela, que no había cola en ninguna parte. O sea, ¿en qué consiste esa extensión
del periodo de votación hasta las 10 de la noche. Bueno, eso es un claro reconocimiento del gobierno, en primer lugar, de la ausencia de pueblo, ¿no? Si tienes que ampliar el periodo hasta prácticamente bien avanzada la noche, casi que hasta la medianoche, es porque el pueblo no está yendo y ellos se ocuparon de irlo a buscar, ¿no? De presionar a los empleados públicos que no habían ido a votar, de andar listado en mano, ¿no? Buscando gente, persiguiendo gente para que fueran a votar. Eso fue lo que pasó ayer. Esa es la razón real de esa extensión desmesurada del periodo de votación, no habiendo gente en la calle, no habiendo gente en las colas. ¿De qué se trataba? Bueno, del reconocimiento de que no tiene gente y de que pusiste a una maquinaria de comisarios políticos a perseguir empleados públicos renuentes para obligarlos a ir a votar. Eso fue lo que pasó. Entonces, ojo con esto porque es importante, repito, y porque es apenas un adelanto de lo que va a pasar el 6 de diciembre. Uso de recursos públicos, uso masivo de recursos públicos en la campaña gobiernera, es decir, corrupción desbocada, violencia contra ciudadanos y periodistas, amenaza a empleados públicos y demás funcionarios, Consejo Nacional Electoral, directorio del Consejo Nacional Electoral rendido a los pies del oficialismo, haciendo lo que los tipos les pidan. Estos son ingredientes que vamos a tener en el futuro inmediato. Bueno, frente a eso, teniendo ya nosotros claro todo eso, tenemos que tomar nuestras medidas. Tenemos que tomar nuestra contramedida. Guerra avisada no mata soldados. Mira, existen unas 4.500 mesas de votación que están ubicados en unos 2.000 y pico de centros de votación que tienen una, máximo 2 mesas, centros de votación pequeños, y que están ubicados geográficamente hablando en la pobreza urbana y en la pobreza rural. Esos son los sitios, esos son los lugares donde estos tipos hacen la trampa. De esos sitios es donde suelen sacar la punta de pistola a nuestros testigos y miembros de mesa. Es en esos sitios donde amedrentan, amenazan a nuestros miembros de mesa, a nuestros testigos de mesa, y los obligan a irse, a retirarse. A veces incluso, todo hay que decirlo, todo hay que, por la verdad murió Cristo, a veces hasta los compran, ¿no? Cuando por desgracia se encuentran con un testigo lábil, frágil desde el punto de vista ético. Entonces, allí es donde ocurre esa trampa y allí es donde hay la sangría de votos. ¿Qué pasó ayer, por ejemplo, en Falcón, que es un estado que está bajo control absoluto del gobierno, de todas las alcaldías y la gobernación, etcétera, etcétera? Allí el promedio de participación también fue muy, muy bajo, ¿no? Bueno, cuando empezaron a cerrar las mesas, las que mantuvieron abiertas fueron las más apartadas, las más lejanas, ¿no? O sea, ya había cerrado Punto Fijo hace bastante tiempo y estaban abiertas las mesas de un lugar llamado Yaracal, pero ya bien lejos. ¿Para qué? Para hacer la trampa de manera impune, para inflar de manera impune los números de supuestos participantes. Bueno, todo eso hay que tenerlo al dedillo, todo eso hay que tenerlo ubicadísimo. Desde el tema de los recursos públicos, el tema de la violencia, el tema de la expresión contra los funcionarios, el tema de la obsecuencia obscena de las directoras del CNE al servicio del PSUV. Todo eso hay que tenerlo inventariado, porque el 6 de diciembre, miren señores, el 6 de diciembre probablemente estaremos votando, no sé, hasta Nochebuena, pero tenemos que tener montado, organizado, una maquinaria ciudadana y una maquinaria partidista que le pare el trote a estos tipos y que permita que logre que en efecto la voluntad de cambio del pueblo venezolano logre expresarse como es, de manera clara, contundente, nítida. De eso se trata. Bueno, repito, guerra avisada no mata soldados. Bien bueno que pasó todo esto, porque ya sabemos que están palo abajo, pero sabemos que siguen siendo extremadamente peligrosos, extremadamente irresponsables, extremadamente corruptos y que están desesperados y por ello dispuestos a todo. Nosotros no estamos desesperados, nosotros por el contrario tenemos esperanza, esperanza de cambio, esperanza de poder construir entre todos un país mejor. Entonces, bueno, tenemos que tomar nuestras medidas y tenemos que ubicar un plan, mejor dicho, un plano de todo lo que viene de aquí a diciembre y en ese plano ver con claridad, definir con claridad cómo me veo yo allí. ¿Cómo me veo yo en ese plano de manera concreta? Yo como individuo, yo como persona, yo como padre de familia.
¿Cómo me veo yo en ese plano de todo lo que hay que hacer de aquí al 6 de diciembre para lograr la gran victoria del pueblo democrático venezolano? Eso tenemos que tenerlo claro y de eso vamos a seguir hablando en lo que queda de este programa y en muchos otros programas más. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos. 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Absolutamente cierto, eso es exactamente lo que estamos destacando acá. Muchas otras personas insisten, bueno, Cacorofra, @Cacorofra nos dice, es cierto, Chugo, eso lo han hecho en todas las elecciones, los caseríos se cierran las mesas tardes para hacer la trampa. Ciertamente, este es el tema que estamos diciendo, la forma en que el oficialismo manipula en las mesas, en los centros electorales que están ubicados en la pobreza crítica, en la pobreza rural, la pobreza urbana. @Alejandro Pay desde Puerto Ordaz nos dice, esa gente es tan miserable, Chugo, que ya sabemos que son capaces de inventar los millones de votos que sean con tal de mantenerse en el poder. Ojo con esto que dice Alejandro Pay, porque esto no es exactamente así. Insisto, estas cosas las pueden hacer cuando ellos se pagan y se dan el vuelto, es decir, en unos procesos internos del PSUV donde el Consejo Nacional Electoral no es un árbitro, sino un sirviente. No es un árbitro, sino un mesonero, un tipo que va y viene haciendo lo que el dueño de la fiesta quiere. ¿Entiendes? Allí ellos pueden inflar las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque en las mesas no hay testigos de la oposición, ni hay miembros de mesa de la oposición, ¿me entiendes? Entonces, no tenemos nosotros acceso a la información que nos permita decirle, mira chicos, es mentira, vale. Ahí no tenías 2 millones, ahí no tenías 3 millones y pico de votantes, sino apenas 1 millón y pico, ¿no? No tenemos los datos en la mano porque ese es un proceso en el cual no estamos participando, pero en un proceso abierto, en un proceso donde participan ambos bloques, allí el margen de maniobra prácticamente se les reduce enormemente en la medida en que tengamos nosotros testigos, miembros de mesa y comunidad apoyando a nuestros testigos y a nuestros miembros en todo el país. Desde San Casimiro, en el sur del estado Aragua, nos llama el señor Pedro López. Señor López, muchísimas gracias, lo escuchamos. Buenos días. Un abrazo. Buenos días. Jesús, hay lo siguiente. Escuché el comentario tuyo con relación a lo de que la parte oficialista había coaccionado a los empleados públicos sin utilizar los recursos del Estado, bla, 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 bla. Bueno, perfecto. No voy a justificar si es cierto o es falso. Te digo simplemente lo siguiente. ¿Es que acaso no los derivados patéticos de Adeco-Pey, sino Adeco-Pey en el bipartidismo no hizo lo mismo? Para una reflexión, ¿no? Y vamos ahora a otra cosa importante. Con relación a los votos, no a los votantes. Dice que hubieron 3.262, ¿correcto? 3 millones, dicen ellos. 3 millones, últimas noticias, 3 millones, correcto. Número redondo. Entonces, vamos a suponer que usted tiene la razón, hipotéticamente, que eran en un sitio una persona, en otros 2 candidatos, en otros 3 candidatos a la Asamblea Nacional. Dividámoslo a favor suyo entre 3, que sean todas partes en 3. Significa que fueron entonces a las urnas 1 millón de electores. No más, 1 millón de electores, porque entre 3, 1 millón de electores. Ustedes llevaron a sus primarias, ¿cuántos? 300.000. No, 550.000, casi 600.000. Ustedes tienen duro realmente esa cantidad de votos. Usted mismo lo dijo. Yo le digo, bueno, entonces la revolución tiene 1 millón de votos duros, compañero Jesús Torrealba. ¿Ven? No le voy a decir el apodo porque eso a nivel de malandro. Te agradezco fenomenalmente esta llamada porque me permite decirte 3 cosas. El que en el pasado haya habido errores no justifica los errores del presente. El que ustedes después de 16 años de desgobierno sigan utilizando como pretexto los supuestos errores de los partidos tal o cual en el pasado, solamente revela que ustedes son más de lo mismo, que ustedes son la continuidad y magnificación de esos errores del pasado, solamente que con una flanelita roja puesta. ¿Entiendes? Eso en primer lugar. En segundo lugar, agradezco muchísimo que por tu propia boca se sepa exactamente la verdad. Si en todo el país, en una importante cantidad de circuitos, los circuitos eran plurinominales, es decir, las personas podían votar 2 y hasta 3 veces, y puse ejemplos concretos, pero López,
Ejemplos concretos. Puse el ejemplo de Caroní, puse el ejemplo del sur de Valencia, puse el ejemplo del circuito El Paraíso en Caracas, tanto, el ejemplo de Guarenas Guatire, ¿vale? Tantos y tantos ejemplos en todo el país. Agarren el mapa y van a ver la inmensa cantidad de circuitos que son plurinominales. Algunos eligen 2, otros eligen 3 diputados. Es decir, la cantidad de votos no es igual que la cantidad de votantes. Por eso te digo, tu boca sea la medida. Sí, la cantidad de votantes real, como tú dices, apenas llegó el 1.000.000 de votos, teniendo ustedes todo el dinero, todo el poder, la maquinaria del Estado, teniendo ustedes 16 años en el poder, y nosotros, con unas primarias prácticamente clandestinas, llegamos casi a 600.000 votos. Mira, si eso es así, como tú dices, tan listos, tan fritos, tan listos. Y eso es lo que los llevó al estado de desesperación, que los obligó ayer a extender el periodo de votación prácticamente hasta las 10 de la noche para poder cuadrar sus numeritos. Pero te agradezco la franqueza, Pedro López, porque nos permite echarle incluso más luz a todo esto. Por cierto, me estás llamando desde San Casimiro, de allá, de Guiripa, es mi papá. Yo conozco ese pueblo y conozco la manera como ustedes destruyeron el sur de Aragua. Destruyeron el sur de Aragua hasta convertirlo en lo que es hoy el reino de Lampa, la extensión del poder que tiene la banda del Picure hacia el centro del país. Qué lástima, chico, y que tú estés defendiendo ese estado de cosas que más bien está destruyendo tu propio pueblo y tu propio país. Desde Catia, desde el oeste popular caraqueño, nos llama José Silva. José, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Jesús. Un gran abrazo. Igualmente. Mira, Jesús, te hacía esta llamada para el centro específico. Mira, ellos tienen 16 años en el gobierno, no precisamente por bobo. Recuerdo cuando hicimos el referéndum, que inclusive lo perdieron, pero ellos lo convirtieron en un plebiscito. Ok, eso es lo primero. Lo segundo, lo más reciente es el Dakar. Nos metieron el Dakar, entonces nos dejaron sin aire y nosotros, el Dakar, si acaso. Bueno, lograron su objetivo en ese momento. Ahora te voy a decir, nos acaban de poner esa cuestión de paridad, que eso hasta está más redactado, porque paridad son 50 y 50, no son 50 y 40. Entonces, yo le agradecería a la Mesa de la Unidad Democrática, sobre todo a los opinadores de la Mesa de la Unidad Democrática, que no salgan a descartar eso, porque a decir que no, que nosotros no vamos a poder, que nos están haciendo trampas. No, lo que tenemos es escoger el 40% de nuestras mujeres, que más de la mitad de las mujeres son muy capaces. Yo te podría decir que 100% de nuestras mujeres son muy capaces. Entonces, nosotros lo que tenemos es que escoger nuestras mujeres, porque si todas son como esas 3 heroínas que tenemos, esas esposas de nuestros presos políticos, son como ellas, nosotros vamos a tener una tremenda victoria en las elecciones parlamentarias, Chugo. Así es, José, estamos completamente de acuerdo. Nosotros lo que hemos hecho frente a este tema de la maniobra de Nicolás Maduro y de Tibisay Lucena con este asunto de la supuesta paridad es, en primer lugar, por supuesto, protestar enérgicamente lo que es el cambio de las reglas del juego en un proceso que ya había comenzado. Eso tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo con muchísima fuerza, dentro y fuera del país. Porque a lo mejor en cualquier país del mundo no tienen conocimiento muy claro de qué está pasando en Venezuela. A lo mejor la información les llega distorsionada o no les llega. Pero cuando tú llegas y les explicas, hermano, en un proceso electoral que arrancó en tales y cuales condiciones, a mitad de camino cambiaron la norma, ahí todo el mundo lo entiende. Porque el proceso de no retroactividad de la ley es un principio universal. Eso de que tú estés iniciando un partido de fútbol con unas reglas y después vas para el segundo tiempo y al árbitro se le ocurre que en el segundo tiempo, en vez de haber 2 arquerías, hay 6, y que en vez de ser 11 jugadores contra 11 jugadores son 35 por un lado y 5 por el otro. O sea, eso ocurre únicamente en un país sin ley.
en un país con un gobierno forajido y con un consejo electoral al servicio de ese gobierno forajido. Eso lo entiende todo el mundo y para nosotros es muy importante entonces armar el zaperoco que tenemos que armar y que estamos armando, por cierto, porque eso refuerza nuestra posibilidad y nuestra petición, nuestra exigencia de tener observación internacional calificada. Pero tiene razón José Silva, nosotros no nos vamos a quedar pegados allí. Nosotros, si esa norma, por absurda que sea, se ratifica, nosotros sencillamente hacemos el ajuste que tenemos que hacer y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque aquí lo importante, lo fundamental es que el 6 de diciembre, cuando el venezolano llegue a enfrentarse al tarjetón electoral, se encuentre allí la opción que permita derrotar este desastre y ese compromiso lo vamos a cumplir. Así que tiene toda la razón nuestro amigo José Silva. Desde San José, desde la zona norte de Caracas, nos llama Narciso Rada. Narciso, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, ¿cómo estás? Mira, te voy a llamar para hacer una observación. Hay una cuestión que se llama nerviosismo colectivo. Nerviosismo colectivo, eso es lo que tiene el PSV. Mira, ayer cerraron la avenida Panteón, desde la esquina de San Martito, haciendo honor a mi nombre, hasta la Biblioteca Nacional, para poner algunos kioscos allí, para dar la sensación de que las personas estaban rodando bicicleta y por allí que estaban contentos. Cerraron toda esa avenida para eso. Aquí al frente de mi casa, en la escuela Verdano, hoy tenían personas, las ponían en las colas a esperar y esperar para dar sensación de que había mucha gente concurriendo a votar. Igualmente tuve la oportunidad de dar recorrido por la zona de Santa Rosalía y la zona del centro, aquí la parroquia Santa Teresa, y estaban los toldos solos. Entonces tienen un nerviosismo colectivo y eso se lo vamos a cobrar el 6 de diciembre, a votar. Y en lo que decía el compañero allí de las mujeres, hay demasiadas mujeres en nosotros, todas son capaces, todas las mujeres de la oposición son capaces y nosotros le vamos a demostrar de que sí tenemos capacidad de poder resolver en los momentos difíciles, en los momentos coyunturales. Eso es todo. Así es, era Narciso Rada desde San José, muchísimas gracias. Desde la costa oriental de Falcón, desde Boca de Mangle, nos llama Freddy Noguera. Freddy, muy buenos días, hermano, gracias por llamar, te escuchamos. Buenos días, Chu. Ayer, gracias a Dios y a la Virgen, pues nuestro país conoció la realidad de lo que va a ocurrir el 6 de diciembre. Una realidad donde el desastre que de votos, vamos a hablar así de votos, que va a ocurrir, porque de verdad que lo vengo comentando. Ayer sí votaron aquí en este pueblo, producto de que da por casualidad que se están celebrando la festividad en honor a San Pedro y San Pablo, como es el día de hoy, felicitaciones para los Pedros y los Pablos. Y eran las 5 de la tarde y una persona por confianza estaba en observación. Votaron aproximadamente 52 personas de un caudal de votos que hay acá de 2.000, casi 3.000 electores acá en el pueblo. Ahora, ¿qué va a pasar en diciembre? Ya todo nuestro país sabe que son 115 diputados que tenemos que vamos a meter por el pecho. Muchísimas gracias, Chu. Muchísimas gracias a ti, era Freddy Noguera desde Falcón, a través de nuestra cuenta @Chugotorrialba en la red social Twitter, nos escribe el señor Fraile. Su cuenta es @fraile2011 y nos dice una cosa muy cierta. Hay que recordar que la elección de la oposición, las primarias de la oposición, no fue en todo el país. Eso es verdad, hermano. Muchísimas gracias. La elección primaria de la oposición, en la que participaron casi 600.000 personas, eso ocurrió en apenas 30 y pico de circuitos, 34 circuitos, ¿me entiende? De los 87 que hay. Esto se lo digo al señor Pedro López, el señor oficialista que nos llamó desde San Casimiro y que reconoció que la votación del gobierno no debió pasar del 1.000.000 de votos, del millón de votantes reales. Eso lo reconoció acá en este programa un oficialista. Bueno, más a mi favor, Pedro López, si con una primaria realizada en todo el país, según tú mismo, la participación real no pasó del 1.000.000. Nosotros, en unas primarias realizadas en apenas 34 circuitos, te sacamos casi 600.000. Mira,
apaga y apaga la luz de ese partido en desesperación histórica y ábrete, ¿vale? Las realidades nuevas de la vida. Este es un país que está pidiendo cambio. Tenemos a Eduard Pérez que nos llama desde el Valle. Eduard, te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mira, Chugo, primero, no sé si me equivoco, si fue en Guiripa donde ellos mismos mataron a Kirpa. Hirieron a Guitarrero, así es. Exactamente. Segundo, ayer yo salí como a las 5 o 6 de la tarde, incluso hasta me ofrecieron llevarme a votar. No me vaya a trancar, Chugo. Tercero, ellos pueden hacer borrar de los celulares las fotografías, pero del cerebro humano y de los ojos humanos no lo pueden hacer, porque todo el mundo vio eso. Y por último, es verdad, guerra avisada no mata soldado. Si lo matan por descuidado, por favor no nos descuidemos. Gracias, Chugo. No, gracias a ti. Era Eduard Pérez del Valle, ratificando lo que aquí hemos dicho. Lo que ocurrió ayer fue un gran ensayo general de la desesperación, de la trampa, de la ausencia de pueblo y del uso y abuso de los recursos públicos para tratar de sustituir a ese pueblo que ya no tienen. Si ya vimos lo que hicieron, bueno, a prepararse, porque el 6 de diciembre tenemos que darle, sabiendo lo que ellos tienen, tenemos que darle a la cúpula gobernera, por cierto, no al pueblo oficialista. El pueblo oficialista no está allá, de hecho no votó. A la cúpula gobernera tenemos que darle lo que se merece, una derrota en toda la línea, con los votos del pueblo, a construir el futuro de este país con los votos del pueblo, no con la sangre, que es lo que ellos quisieran y con lo que se la pasa amenazando el irresponsable de Maduro Moros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con una brevísima despedida aquí en La Fuerza es la Unión. Porque la fuerza es la unión. Chugo Torrialba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con tiempo justo para darles o compartir con ustedes la siguiente información. Por cierto, nos está llegando en este momento la siguiente información desde Falcón. Recuerdan que yo les había dicho que las mesas ubicadas en el ámbito urbano, en Punto Fijo, tal y cual, cerraron tarde, pero cerraron. Pero que hubo pueblos que los dejaron abiertos hasta quién sabe cuándo. Les mencioné la localidad de Yaracal. Bueno, amigos, Yaracal me está informando que estuvo votante hasta las 2 de la mañana. Claro, allá escondido, bien lejos, haciendo la trampa que no podemos permitir que hagan el próximo 6 de diciembre. Repito, guerra avisada no mata soldado. Termino rápidamente con lo siguiente. Les pido, les ruego que hagan el siguiente ejercicio de imaginación. Imagínense ustedes la política no como un discurso, sino como un mapa, como un plano donde está clarito cuál es nuestro objetivo. Y no confundamos objetivo con metas, ¿no? Imagínense ustedes algo así como la Vuelta a Venezuela. Los que saben de ciclismo saben de lo que estoy hablando. La Vuelta a Venezuela tiene un punto final, ¿no? Y tiene eso que llaman metas volantes, o sea, tramos, ¿no?, en los que se van produciendo resultados parciales del recorrido. Bueno, lo mismo aplica para este caso. Nosotros tenemos un objetivo final. ¿Cuál es nuestro objetivo? La construcción en Venezuela de un país del primer mundo, con alta calidad de vida para todos. Fíjense ustedes cómo lo digo. Esto no tiene que ver con que sea de izquierda, de derecha, liberal, socialdemócrata, nada. El objetivo es ese, claro, sin tintes ideológicos que nos dividan. Una Venezuela del primer mundo con alta calidad de vida para todos. Para eso, para alcanzar ese objetivo, tenemos que lograr primero algunas metas. Primero, construir una economía libre, productiva, capaz de financiar una sociedad inclusiva y justa en el marco de una democracia funcional. Pero para eso tenemos que tener un gobierno mejor que esto que tenemos ahorita, y un pueblo autónomo, una ciudadanía organizada que sea independiente del Estado, que no esté chantajeada por el Estado. Para eso tenemos que ganar las elecciones parlamentarias, para lograr eso, para lograr esa meta que enunciamos anteriormente. Tenemos que ganar las elecciones parlamentarias, tenemos que iniciar el cambio político, y para ganar las elecciones parlamentarias tenemos que tener participación y organización social desde ya. Desde ya. Visto lo que vimos ayer, nosotros sabemos que para enfrentar una cosa como esa, multiplicada por 100, nosotros no podemos esperar el día de las elecciones para decir, ajá, ¿y dónde es que voto yo? ¿Y cuál es mi padrón? ¿Y dónde están mis vecinos? No vale, eso hay que hacerlo desde ya. Participación y organización social desde ya. También tenemos que tener organización, eficiencia y disciplina partidista. La clase política venezolana
opositora tiene que entender que, como no, tenemos una oportunidad inmensa, pero esa oportunidad hay que convertirla en hecho, y que nuestro adversario es minoritario, sí, pero tiene muchos recursos y está absolutamente desesperado. Entonces, los partidos de oposición, así como digo que nosotros los ciudadanos tenemos que organizarnos y tenemos que participar más, los partidos también tienen que acerar su organización, su eficiencia y su disciplina. Y todos, ciudadanos y partidos y ciudadanos, tenemos que hacer desde ya trabajo real en la base de la pirámide, trabajo real abajo, en las comunidades, en los centros de votación, porque eso es lo que da la medida del triunfo, eso es lo que da la medida del éxito. No se trata ni de las marchas, no sé qué cosa, donde estamos siempre los mismos que estamos de acuerdo con lo mismo siempre, ¿no? Ni de otro tipo de cosas que puedan ser de relumbrón, pero que no signifiquen contacto real con ese inmenso pueblo descontento que está buscando salida a toda esta situación. Entonces, si ese es nuestro plano, si ese es nuestro mapa, cada quien tiene que preguntarse, ¿cómo me veo yo allí? ¿Cómo me veo yo en ese plano? ¿Cómo me veo yo en ese mapa? ¿Dónde puedo ubicarme? ¿Dónde puedo participar? ¿Dónde puedo aportar? ¿Cuál puede ser mi granito de arena en ese mapa de todo lo que tenemos que hacer desde hoy 29 hasta el 29 de junio hasta el 6 de diciembre? Para saber entonces, en efecto, cómo colaboramos y cómo participamos todos juntos en este trabajo que nos involucra y que nos exige ciertamente a todos. Bueno, yo creo que esa es la operación que tenemos que diseñar de aquí a diseñar y ejecutar de aquí a diciembre. No se trata de una confrontación de un partido con otro o de una alianza de partidos contra otra alianza de partidos, no. Se trata de todo un país, de la familia venezolana, contra este grupito de gente violenta, inescrupulosa y con real, ¿no?, que pretenden imponernos la continuidad del actual desastre. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer. Tenemos la mejor posibilidad en 16 años. Primera vez que asistimos a un proceso como este, teniendo tanta fortaleza de este lado y teniendo tantos signos evidentes de debilidad de aquel lado. Pero hay que hacer el trabajo. Ya tenemos la radiografía, el resumen, el ensayo general de las barbaridades que estos tipos son capaces de cometer. Entonces, bueno, organicémonos precisamente para que esas y cualquier otra que se les ocurra, en efecto, podamos derrotarla con la fuerza que nos corresponde, pues. La fuerza es la unión, la fuerza del pueblo. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Lestares, en la gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo Julio Pinto. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión.